Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DC Latam, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia latinoamericana. Este es un espacio donde la ciencia deja de ser lejana y se convierte en algo que todos podemos entender y disfrutar. En cada episodio te acercaremos a los descubrimientos que transforman nuestro mundo, conectando a la comunidad científica, académica y a cualquier persona interesada en explorar cómo la ciencia está presente en nuestra vida diaria. Episodio 5. Planeación urbana, gestión de riesgos e infraestructura verde. Presentado por doctora Aida López Guerrero y doctor Leonel Gabriel García Gómez. Invitado especial, doctor Carlos Salazar Briones. Comenzamos. Hoy me acompaña el doctor Leonel García y juntos tendremos el gusto de platicar con el doctor Carlos Salazar Briones, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la UABC. En este episodio exploraremos cómo la planeación urbana, la gestión de riesgos y la infraestructura verde pueden transformar nuestros espacios en lugares más seguros, sostenibles y habitables. Hablaremos de cómo las decisiones que tomamos hoy pueden marcar la diferencia entre una ciudad vulnerable y una ciudad preparada para los retos del mañana. Doctor Carlos, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí. Así es, Aida, un tema súper interesante, sobre todo para los que vivimos en Mexicali, y sabemos lo que implica enfrentar el calor, las lluvias y el crecimiento de la ciudad. Seguro la charla con el doctor Carlos Salazar nos va a dejar mucho que pensar. A toda nuestra audiencia les decimos que se queden con nosotros y nos acompañen en este viaje hacia ciudades que piensan en movimiento. Pero antes de comenzar, les compartimos una pequeña reseña de nuestro invitado el día de hoy. El doctor Carlos Salazar Briones es profesor investigador con más de una década de experiencia en temas de recursos hídricos, medio ambiente y planeación urbana sustentable. Su trabajo se ha enfocado en la modelación de sistemas pluviales, la gestión de residuos y el desarrollo de indicadores de vulnerabilidad, siempre buscando soluciones que equilibren el desarrollo urbano con el cuidado del entorno. Cuenta con doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California, además de una maestría en ciencias por el Instituto de Ingeniería de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tiene perfil PRODEP y actualmente es líder del Cuerpo Académico de Ingeniería Civil y Sustentabilidad. Su labor combina la investigación aplicada con una sólida vocación docente, aportando conocimiento y experiencia para construir ciudades más resilientes y sustentables. Como ya les comentamos antes, hoy hablaremos sobre cómo construir ciudades más resilientes a través de la planeación urbana, la gestión de riesgos y especialmente la infraestructura verde. En lugares como Mexicali, donde el calor intenso y la escasez de agua son parte del día a día, este tipo de infraestructura representa una gran oportunidad y también un desafío. La infraestructura verde, que incluye áreas arboladas, techos y muros verdes, parques urbanos, sistemas de captación pluvial y corredores ecológicos, no solo embellece la ciudad, sino que ayuda a regular la temperatura, mejorar la calidad del aire y reducir el impacto de las inundaciones. Implementarla en Mexicali requiere adaptar el diseño a las condiciones áridas, apostando por vegetación nativa y de bajo consumo de agua, materiales permeables y tecnologías que aprovechen cada gota. Hoy exploraremos cómo con una planeación inteligente, incluso las ciudades más calurosas pueden volverse más frescas, sostenibles y habitables. Bueno, ¿qué te parece, Leo? Si para comenzar con esta entrevista, una vez que le dimos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, le preguntamos un poquito sobre cómo fue que incursionó en esta línea de investigación, sobre esta temática tan interesante que nos va a platicar el día de hoy. Doctor Carlos, ¿cómo fue que llegaste a esta línea de investigación, a desarrollar este tipo de proyectos en los cuales has venido trabajando durante pues ya bastantito tiempo, ¿no? Revisando ahí tu currículum. ¿Cómo fue que decidiste enfocarte como en esta área de expertise y pues trabajar en esta parte de la planeación urbana? Pues muchas gracias, gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Pues es una historia común, ¿no? En el sentido de siendo ingeniero civil y trabajando en temas de
de edificación, recién salido de la carrera, construcción, etcétera. Pues nos da la oportunidad de trabajar en diferentes áreas de la ciudad, en edificaciones de diferentes tipos, etcétera. Una vez que regreso yo a la maestría, entro en el Instituto de Ingeniería y eran temas de ciencias de la tierra y medio ambiente. Entonces, ahí tengo mi primer acercamiento de regreso después de la licenciatura con la parte de la hidrología. Solamente que se hace la hidrología territorial, la hidrología en general de recursos hídricos como tal, de todo el territorio. Y posteriormente, cuando terminamos la maestría y entro al doctorado ya en la Facultad de Ingeniería, lo aterrizamos a entornos urbanos. Encontramos que había una desconexión entre lo que sucedía en el territorio, que estaba altamente analizado, si bien no monitoreado y no instrumentalizado como quisiéramos, pero la zona urbana estaba como que había un gap, ¿no? Entre lo que sucede en todas las condiciones y todos los contextos hidrológicos que tenemos que analizar contra los que se hacían en la ciudad. O sea, mucho de tabla, mucho reglamento, mucho de estas cosas, pero no estaba conectado con una serie de fenómenos que ocurren y de alguna manera estratégicamente como parte del proyecto de desarrollo del programa educativo de Ingeniero Civil en aquel tiempo, entre la doctora Michelle Halak y el doctor Alejandro Mungaray, hicimos una división de áreas de trabajo y yo entré en la parte de hidrología urbana y planeación. La idea en general, así a grandes rasgos, era hacer un puente entre las ciencias sociales como tal y las ciencias naturales, en el sentido de hay muchas cosas que suceden en el territorio, el doctor Leonel es experto en temas de este tipo de desarrollo, hay muchas cosas que pasan en el ámbito social, económico, socioeconómico, y otras que suceden en el aspecto físico, ambiental, y hay una desconexión. Entonces, dependiendo, por ejemplo, nuestros gobiernos, dependiendo de qué perfil sea la persona que llega, pues hay un acento, pero esta desconexión continúa y no nos permite tomar las mejores decisiones o las decisiones más adecuadas para cada problema que tenemos. Entonces, desde un inicio, esa era nuestra intención, crear este puente que nos pudiera comunicar a ambos lados de estos espectros, tomando en cuenta, y lo comento en mis clases y lo he comentado en diferentes lugares, foros, tomando en cuenta que la ingeniería civil es la más social de las ingenierías. O sea, nuestro deber ser es trabajar para la ciudad como tal, para la gente, en todos los entornos. Entonces, entendíamos que desde la ingeniería civil no estábamos atendiendo o nos estábamos desconectando de la parte social que intrínsecamente es parte de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, esa fue la idea, así es como llego, así es como me intereso en eso y así es como me enamoro de estos temas. ¿Y cómo ves con el paso de estos años? ¿Ha habido algún cambio en ese sentido? Hemos avanzado, no lo que quisiéramos, yo creo que no lo necesario, pero sí se empiezan a notar ciertos cambios y sobre todo que también hay una formación de recursos humanos. Creo que uno de las metas desde la academia es formar recursos humanos que vayamos acomodando, que se vayan acomodando en el entorno económico, de alguna manera que nos permitan pues tener actores que ya entienden de los temas y que es mucho más sencillo la transición. Pero esto estamos hablando corto, mediano y largo plazo. Sí. Hemos avanzado, no lo que quisiéramos, pero tampoco podemos negar que ya hay una socialización, al menos ya conocen de estos temas, al menos en el discurso. No, digo, si quieren después tocamos ese tema, pero al menos ya en el discurso ya está. Sí, que es como también la parte de concientizar, ¿no? O sea, de que conozcan y esa parte también de la formación del recurso humano en el que pues no solamente tú como investigador tienes el tema, sino que también lo vas, digamos, compartiendo o sembrando la semillita pues con otras personas, ¿no? Con otros investigadores. Correcto. Carlos, ¿cómo definirías el papel de la planeación urbana en el desarrollo sostenible en las ciudades actuales? Pero, ¿qué te parece si nos enfocamos en Mexicali, que pues es donde vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo creo que podemos perfectamente hablar de Mexicali y estaremos hablando de un escenario común para gran parte de las ciudades de América Latina, ¿sabes? O de Hispanoamérica, ¿no? Bueno, a mí me gusta más ese término, pero bueno, ya es materia de otro tipo de programas. Sí. Al final es un entorno común. Desde el discurso, ahí está.
existe, se ha avanzado en la planeación, el tema de planeación sustentable, ya está, en todos los discursos y en todos está. Desde la parte, es decir, en la parte teórica se ha avanzado, ahí está, en la parte práctica nos falta un mundo de cosas. Creo que el tema es la desconexión de los diferentes actores. Filosóficamente, o sea, si hablamos de un tema desde un punto de vista filosófico, la diferencia entre los procesos de planeación tradicional contra la planeación sostenible o sustentable, como quieran mencionarla, es que desde la planeación tradicional, un grupo de expertos, el que sea, decidían qué es lo que se iba a hacer, porque son los expertos, y trazaban una línea que se desarrollaba mejor o peor dependiendo de las condiciones que se estuvieran dando en el territorio del que estaban planeando. Y la planeación sustentable se basa filosóficamente en el que integra a todos los actores, a todos los grupos de interés, para hacer algo posible de todo eso. Pero al facilitar esa discusión, permites que todos expongan los pros, los contras que tienen de lo que tú estás proponiendo y lleguen a un acuerdo. Entonces, no necesariamente es lo ideal, pero es lo que es posible. Y al hacerlo todos, parte de uno como una parte de una propuesta que es integral, pues se avanza un poco hacia la meta. Entonces, en teoría suena muy bien, pero la parte de implementación es un reto muy complicado, porque requiere que haya voluntad de las partes, que haya un liderazgo muy fuerte de alguno de los actores, que haya estos vehículos de comunicación, esta parte de mediación, compromiso, o sea, es mucho más sofisticado el proceso. Sabemos que si migramos hacia ese esquema, los resultados son mucho más tangibles, mucho más sostenibles, pero también la implementación es más complicada. Y en este sentido, que esto es lo que sucede actualmente en las ciudades, en muchas ciudades hispanoamericanas, y en Mexicali particularmente. Por eso les digo, en la parte teórica y el discurso ya está, pero a la hora de hacerlo práctico, no es tan fácil, no es tan sencillo. Sí, pues el reto que tenemos pues en muchas áreas, ¿no? O sea, no nada más en esta, el de pasar de la teoría a la práctica, Correcto, ¿no? A que realmente se lleven a cabo esos planes, a que exista el compromiso, pues del gobierno y de todos los grupos de interés que se ven involucrados, ¿no? En las diferentes temáticas que hemos estado tratando, pues sin duda, ¿no? Todas han sido, pues muy interesantes y pues no teníamos duda de que esto también iba a ser muy enriquecedora. Carlos, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido o cuáles son los principales retos que enfrenta, pues, particularmente Mexicali en materia de planeación urbana? Yo creo que es el reto principal es justamente esa desconexión entre los diferentes actores. Y de entrada saber, mira, nosotros hemos publicado varios artículos y revisando cuál es la principal área de oportunidad en espacios municipales o en ciudades hispanoamericanas, es la debilidad de las instituciones en cuanto a la cantidad y el entrenamiento que tienen las personas que toman operativamente o que toman decisiones dentro de los municipios, que tengan conocimiento de este tema. Normalmente no son muchas personas, son pocas personas y están metidas en lo operativo. Entonces realmente la parte de planear es complicado. No todas las ciudades tienen organismos que hagan la planeación, como por ejemplo en Mexicali está el IMIP, en Tijuana el INPLAN. Entonces hay estos institutos municipales de planeación, sin embargo, creo que no tienen los recursos necesarios, materiales, humanos, para tener todas estas áreas cubiertas. Entonces, y yo creo que esa desconexión entre la academia, entre este tipo de institutos, otros órganos de gobierno y la misma sociedad son lo que de alguna manera nos complica. En eso estamos, ¿no? Tratando de resolver ese crucigrama de cómo nos ponemos de acuerdo. Les pongo un ejemplo súper fácil. Por ejemplo, hablando de Mexicali. Y les ha pasado. El municipio arregla una calle en donde ustedes me digan, hace la gestión de mantenimiento, reparación y lo que vaya a hacer. 2 o 3 meses después llega el organismo operador de agua y levanta esa calle porque va a meter una tubería.
¿Qué ¿Por pasó? qué no lo planearon antes? Sí. ¿Por qué no lo hicieron ¿Por antes? qué no están compaginados Ujú. los planes de inspección o vigilancia, los planes de mantenimiento? Nos pudimos haber ahorrado muchos recursos si nos ponemos de acuerdo entre instituciones. Oye, yo levanto, tú pones, Ujú. yo tapo y nos repartimos gastos. O sea, hacemos mucho más eficiente eso, pero eso no sucede actualmente. Ujú. Yo creo que esa es una gran área de Sí. oportunidad Ujú. ahorita, ¿no? Sí, Y sin luego duda. súmale el hecho de que la desconexión que mencionas es algo evidente, pero súmale el hecho de que todavía los desconecta más el hecho de que algunas instituciones, organizaciones o dependencias son sector municipal, sector estatal, Definitivamente. donde hay Definitivamente. otros objetivos, ¿no? Ujú. Hay otra Intereses. planeación Ujú. trimestral, trianual Ujú. o de 6 años, ¿no? O de 4 años, dependiendo del Ujú. tipo, y que tienen otra meta, ¿no? Entonces, no hay esa Otra parte como visión. que todavía Ujú. queda un poco desconectada, ¿no? O sea, Sí. también súmale esa parte. Sí, definitivamente. Fíjate que te iba a preguntar que si, qué podríamos hacer para lograr esa conexión, pero ahorita con el comentario que hiciste y el ejemplo que nos acabas de poner, Ujú. creo que, pues, que queda claro, ¿no? O sea, falta, pues, esa planeación, pero creo que para que se pueda lograr esa planeación, en el ejemplo tan sencillo que pusiste, pues, es ese involucramiento y esa, comunicación, ¿no? Entre los diferentes, sectores, ¿no? Igual y desde la academia también se pudiera hacer algo, pero, pues, no sé si en realidad sea tema que tenga Sí. que venir de, pues, de gobierno o algo así. No sé, Carlos, doctor, ¿qué pudiéramos hacer nosotros como academia o como sociedad? ¿Qué opiniones o qué ideas podríamos darles a los tomadores de decisiones para hacer que, independientemente de que no haya una conexión, ¿no? Ujú. Entre las áreas, dependencias, cómo hacer que la gente que está ya en esas áreas esté más preparada, por ejemplo? Eso yo creo que eso es lo que podemos participar nosotros a corto y mediano plazo desde la academia, que es formar nuestro recurso humano y preparar gente de maestría, Mm. de doctorado, de misma licenciatura, que de entrada tengan esta concepción de la vocación que tienen para este tipo de temas dentro de la sociedad y dentro del gobierno. Es decir, eh, a mí ya desde un punto de vista social, el que de repente nos desconectamos como si fuésemos extranjeros o aliens, ¿no? A los de gobierno y los de Ujú. la INSTEAP, pues si todos Exacto. somos ciudadanos de la Claro. misma ciudad, entonces eh, hagamos que funcione para todos. Yo creo que en la clase de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable, por ejemplo, que es una materia que doy yo, que empezamos a dar justamente el doctor Leonel Gabriel García Gómez y yo en maestría y Mm. doctorado, lo primero que se nos ocurrió en aquel tiempo fue cómo lo bajamos a que los chicos de licenciatura empiecen a ver desde diferentes ópticas el mismo problema, porque esto es sistémico. Mira, te pongo otro ejemplo, que también dices es sencillo. ¿Cuántas campañas de reforestación conocen o conocemos que se han llevado a cabo en Mexicali? Mm. Desde que yo recuerdo, tenemos miles y miles y miles de árboles sembrados todos los años, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, ¿Sí? claro. Y aún así, Mexicali, el último artículo que hicimos con nuestro estudiante de doctorado, el doctor Alejandro Saiz, que ahorita está, que es un destacado investigador en la Unison, ahí está en Hermosillo, le mando un saludo. Encontramos que en Mexicali tiene 2.2 metros cuadrados de área verde por habitante, mientras las normas mexicanas te piden 4 mínimo, Mm. y ya hablando de la Organización de las Naciones Unidas o la OMS, estamos hablando de 8, o sea, 8 mínimo a 16 ideal. Y dices, tengo 2, y como estamos analizando con el doctor Saiz en aquel tiempo, el doctor José Misael Ruiz Guiberdi y Marcelo Antonio Lomelí, las islas, el fenómeno de islas de calor como tal, y cómo las áreas verdes podían contrarrestar este tipo de situaciones. Por eso estábamos interesados en saber cuánta área verde teníamos. Son 2.23 metros cuadrados de área verde por habitante, pero efectivos contra la isla de calor es 1.4. De 1.4 a 4 o a 8 es un mundo de trabajo, de recursos, de área, de muchas cosas. Entonces,
la pregunta que hacíamos en aquel tiempo es, oye, ¿y todas las campañas de reforestación, qué Ujú. pasó? Así Entonces es. estamos viendo que hay una buena intención, ¿estamos de acuerdo? Hay Sí. una buena intención, Ujú. hay un gran esfuerzo. Entonces, la gente que trabaja en temas de biología, que se esmeraron en hacer estos viveros más eficientes y buscar que sean las especies nativas, etcétera, dices, aún así no lo logramos. ¿Por qué? Porque está desconectado de un proceso de Ujú. planeación. ¿Cuánto tarda en llegar la raíz del árbol a que tenga agua? Hicieron el estudio de mecánica de suelos, hicieron el estudio adecuado para saber el nivel freático de dónde estaba. ¿Cuánto se Ujú. iba a tardar ese árbol en mantenerse solo? Ah, bueno, Sí, si no tomaste en cuenta que se va a tardar 2 años en mantenerse solo y en tu presupuesto no venía incluido el esos riego, 2 años, la poda, etcétera, esos 2 pues años. entonces Ujú. tenemos su porcentaje de viabilidad es mínimo Si y no entonces prospera, Sí. pues, es no correcto, entonces prospera. No. estamos gastando recursos y la gente también se desanima, dice, oye, no estoy dando resultados. Es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Y le damos durísimo, pero no haces dieta, dices, pues, Que no no, funciona. no, algo no está funcionando, exacto, así, tal Sí. cual. Sí. ¿No? Entonces a mí me gusta entender a la ciudad como un ente vivo, es igual, o sea, tenemos que entender todo el sistema para poder incidir en el sistema. Ujú. Oye, Carlos, y esas es porque sí hay, ¿no? Zonas en Mexicali, fraccionamientos o colonias, ¿no? Inclusive en las que sí miras tú las arboleadas, que hasta inclusive se hace como el copito arriba, ¿no? O sea, que las calles tienen árboles por ambos, Uh -huh. lados. Sé que esos árboles ya tienen muchos años, ¿no? Pero esos árboles los mantiene o sea, la gente o no sé, el gobierno tiene como alguna planeación como para decir, bueno, vamos a darle seguimiento en esta zona. Sí, bueno, dependiendo, ¿no? Los fraccionamientos privados, pues obviamente son la gente de ahí y tienen cuotas de mantenimiento que facilitan esto. Cuando son espacios públicos abiertos, el municipio tiene un área que se dedica a este tipo de cosas, pero son muy poquitos, es lo que te decía, la parte de Sí. recursos material y la gente, es muy poquita para darle servicio a toda la ciudad, que es una ciudad desde el punto de vista eh, de planeación urbana difusa, o sea, es una ciudad extendida, no es una ciudad que esté muy compacta, No. entonces son kilómetros y kilómetros y kilómetros que hay que recorrer con riego y se han fijado, o sea, usamos riego, pasa la pipa y van los chicos Sí, ahí Sí. inundando, pues, sí, 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 entonces sí. no hay sí, una sí, sí, técnica. exacto. Por ejemplo, hace algunos años tuvimos un estudiante que estaba tratando cosas de eficiencia de recursos hídricos en el Valle Mexicali. Entonces, había sensores para ver la planta cuando necesitaba agua y Ok. cómo lo relacionas con el río que se hacía en la parte agrícola del Valle de Mexicali. Entonces encontrábamos la planta necesitaba agua hoy a las 12 del mediodía y le ponían la lámina de riego en 3 días. Mm, Entonces entraba en un estrés. Claro. ok. Entonces no se logran ni siquiera ahorrar agua, y cuando no necesita, le echan agua. Échame agua. Entonces la planta entra en estrés hídrico, entonces no se logra la productividad, se está desperdiciando recursos, etcétera. Tendríamos que llegar a ese punto, pero necesitamos tecnificación. Ujú. Tenemos que entender que necesitamos tecnificación. Por eso digo, hay que usar todas las ramas del saber, no solo la parte de la biología, que creo que eso ya lo tenemos un poquito más adelantado. ¿Cuáles son las especies nativas? ¿Cuáles son las especies que menos recursos necesitan? Eso ya lo tenemos. Pero, ¿y la parte hidráulica? Ujú. El sistema de riego, ¿qué tipo de riego? ¿Cuándo se riega? ¿A qué Ujú. horas? La línea morada, ¿estamos usando agua residual tratada o Exacto. no? Están Ujú. desconectadas, ese es el tema. Así que Sí. no estamos pensando que esto es desde el punto de vista como si fuera algo militar, pues hay una estrategia Sí. que involucra a todos los actores, recursos, etcétera. Acá no, cada quien hace lo que puede desde su trinchera y entiendo que estamos llenos, yo les digo en mi clase, estamos llenos de buenas intenciones y pésimos resultados. Sí. A ver, lo Sí, que es. no hay una planeación, una integración, repetimos, ¿no? Hablando un poquito, bueno, de hecho, seguimos con el tema de la infraestructura que hablabas, ¿no? De qué tan preparadas están la sociedad, pues, los empleados de estas dependencias que nos ayudan al mantenimiento. Pero, pues, ¿qué tan preparada está la infraestructura de la ciudad, hablando de Mexicali, para enfrentar estos fenómenos naturales, estas inundaciones, estas altas temperaturas? Mencionabas ahorita de las islas de calor, todos estos fenómenos que se utilizan en tu área de especialidad, ¿no? ¿Qué tan preparada está la infraestructura de Mexicali para enfrentar ese tipo, qué tan resiliente es para enfrentar ese tipo de problemas?
Mira, yo lo he dicho, lo he mencionado en diferentes lugares, diferentes foros, en mi clase, y en los espacios que me permiten decirlo. Ah, Mexicali, por ejemplo, cuando hablamos de la gestión de riesgos, entendemos y tradicionalmente, si yo abro esa pregunta actualmente a los que estamos aquí, uno de los riesgos que van a identificar primordialmente es el tema sísmico, porque lo es. Ujú. Sí. Estamos en una zona sísmica. Sin embargo, si bien es cierto, reactivo, como gusten, se han dado los pasos para aumentar la resiliencia de la ciudad. Se mejoraron los reglamentos de construcción, el tipo de construcción. El Instituto Municipal de Planeación identificó las zonas donde se presentan microfallas sísmicas, geológicas, perdón, donde el tema sísmico es de mayor riesgo y ahí hay restricciones de tipo de construcción, qué puedes construir, etcétera. Entonces, eso se dio y de hecho ya lo probamos en el terremoto del 2010. 10. Sufrimos daños, pero con un terremoto de 7.1, si no mal recuerdo. En otros lugares es una tragedia y aquí hubo algunos daños, pero pérdidas humanas no hubo, No. afortunadamente, gracias a Dios. Entonces, y también gracias a que hicimos nuestra chamba y mejoramos todo eso. Entonces, la ciudad ya demostró que aumentó su resiliencia en la parte sísmica. O sea, tenemos un cheque a favor. Digo, no todo es malo, hemos avanzado en muchas cosas. Pero yo les digo en mi clase, para mí, el mayor riesgo que tiene esta ciudad es un riesgo hidrometeorológico. Es decir, un evento de lluvia intenso, una cola de huracán, un huracán 1, una tormenta tropical, y estamos fritos. Porque los eventos hidrometeorológicos, por ejemplo, las lluvias en Mexicali, en la zona en la que estamos, este tipo de eventos, son lluvias que suceden en verano y en invierno. Entonces, normalmente nuestros patrones de lluvias, eventos de agosto y diciembre, enero, ¿no? Exacto, diciembre. Y son eventos de alta intensidad y corta duración y hacen estos fenómenos que en inglés se llaman flash floods, ¿no? De hecho, cuando cruzamos del otro lado y dices flash flood, es una zona de flash flood, ¿no? Llueve intensamente e inmediatamente se hace una corriente de agua. Pero si nos vamos al peor escenario, que es como planeamos para gestión de riesgos, en agosto, en Mexicali, una lluvia intensa con vientos fuertes y se daña la infraestructura de CFE, que nos ha pasado, y que nos deje 2 o 3 días sin energía eléctrica en el verano de Mexicali de 45, 50 grados, para los que nos estén viendo en otras partes, pues ya se podrán imaginar, Mexicali es una de las ciudades más calientes del mundo, 50 grados. Yo lo que les digo a mis estudiantes, ahí estamos hablando de muertes. Estamos hablando, imagínense este escenario de niños recién nacidos sin aire acondicionado en sus casas y sin poderse mover de su zona, porque Mexicali, al tener una topografía tan plana, los encharcamientos e inundaciones van a ser seguros. Y si estamos hablando de zonas de alta vulnerabilidad donde no hay pavimento todavía, el tipo de suelo Mexicali es arcilla. Entonces ni siquiera vas a poder salir con tu vehículo. Entonces te tienes que quedar con una alta evapotranspiración, una temperatura altísima, sin aire acondicionado, sin refrigerador. Niños y adultos. Ojalá que nunca pase eso. Es que es el tema, para nosotros tenemos que pensar que es una posibilidad. Entonces, es un escenario, ¿no? Es un escenario que no estamos planeando absolutamente nada para eso. Y súmale los problemas sanitarios que se vienen. Por supuesto, ya mosquitos, en verano, que es el peor escenario, ¿no? Invierno puede ser que tengamos, al menos el calor no sería tema, pero en el peor escenario y ahí sí, por eso tratamos no ser reactivos. Hay un escenario que existe, tendremos que ver todas las medidas que podemos tomar para aumentar la resiliencia de la ciudad. Esa es nuestra obligación. Sí, es súper importante el prever, ¿no? Por zonas, sobre todo en aquellas zonas que son más vulnerables, como lo mencionaba el doctor Carlos, pues, que son las más necesitadas, ¿no? Y que son, lógicamente, pues son las que debemos de tomar en cuenta primero como planeadores, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Qué estrategias o qué herramientas hablabas ahorita? Por ejemplo, ponías el caso del Valle, ¿no? Que utilizaban herramientas para medir, sensores para medir pues el tema del estrés hídrico que pudiera
concebir una planta, ¿no? En este caso, ¿qué herramientas tecnológicas se pueden aplicar para anticipar y mitigar los riesgos urbanos relacionados con el cambio climático? Pues mira, aquí entre estrategias y herramientas hay varias cosas que se pueden utilizar. Nosotros hace poquito hubo aquí en la facultad el rally latinoamericano, ¿se acuerdan? Sí. En el equipo que me tocó a mí ser asesor, estábamos viendo este desarrollo de alertas tempranas de inundación. Ujú. ¿No? Entonces, Mm. y pasó a los días, pasó lo de Veracruz, ¿no? Es decir, cuando tú tienes conocimiento de tu cuenca hidrológica, y ya sabes que en la parte alta de la cuenca está cayendo tal altura de precipitación, entonces ya sabes que el escurrimiento se va a presentar en cuántos minutos, el tiempo de concentración cuánto se va a dar, etcétera, etcétera. Sí. Entonces ya sabes el gasto, ya sabes cómo se va a comportar toda tu cuenca. Entonces, instrumentar nuestras cuencas sería importantísimo. En Mexicali es una topografía plana, entonces estimamos daños como los que comentamos, ¿no? Se desconectan algunas vías de comunicación, etcétera. Pero en la zona costa, o por ejemplo en las ciudades donde nos estén viendo, donde la topografía es más accidentada, ahí estamos esperando cosas diferentes que sí, por la velocidad y los sedimentos, arrastres de sedimentos, puede haber pérdidas de vida, como en el caso, desgraciadamente, en el caso de Veracruz. Entonces, instrumentar nuestras cuencas es un tema. Eso nos pueden dar alertas tempranas para ayudarnos a ver qué pasa aguas abajo, que es donde se concentra la mayor cantidad de gasto de agua, velocidades, volúmenes, etc. La otra es ya las estrategias de empezar a implementar temas de infraestructura verde, que puedan desconectar estas corrientes, que nos permitan tener parques de inundación, Exacto. que ya sabemos, nosotros dirigimos el agua hacia donde nosotros queremos para que se presenten los encharcamientos e inundaciones en áreas que no me comprometan o que comprometan menos o que nos den tiempo, ¿no? Lo que les digo, hay cosas que no puedes planear. Por ejemplo, tú puedes planear infraestructura verde para periodos de retorno de 5, 10, 20 años. Si te presenta una lluvia de que sucede cada 100 años, o sea, igual, Sí, pero ganas tiempo. claro. Y el tiempo para esto es fundamental. Sí. Sí, claro. Hemos estado hablando mucho de la planeación, de la planeación preventiva, ¿no? Sí. Pero, ¿y la reactiva? ¿Cómo la hacemos en esos casos? ¿O cómo reaccionamos? ¿Cómo planeamos para reaccionar a lo que ya sucedió? De hecho, esos ya son temas de protección civil y que hemos platicado en otras ocasiones. Sí, nosotros estamos concentrados en la parte previa a y tratar de hacer Exacto. todo lo que es la mitigación y aumentar la resiliencia de la ciudad. Pero sí deberíamos tener grupos de trabajo que estén pensando cómo atacamos después, porque es el círculo virtuoso, Claro, ¿no? Planeamos cómo lo mitigamos y también planeamos cómo lo arreglamos. claro. Entonces, que eso sucede, ¿no? No conozco a fondo los planes de protección civil para Mexicali de esto, pero me parece que son reactivos completamente, ¿no? No tengo yo conocimiento de que ya tengamos, en caso de una helada, estos son los puntos donde los vamos a concentrar, o en caso de una inundación, aquí es lo que vamos a resguardar y esto es lo que tenemos que solventar. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque yo no he sido, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto, no he sido llamado a saber, oye, si hay un evento de inundación, los quiero ver a las 3 de la tarde en tal parte para planear qué vamos a hacer después. O sea, No, entonces, no sucede. no lo sé, no sé, no sé y me preocupa. Y siento Me que en preocupa. ciudades como Mexicali, en ciudades latinoamericanas, donde Ujú. la planeación es reactiva, debería ser algo normal que tomemos este tipo, o sea, que se nos integre también en ese tipo de planeación, ¿no? ¿No crees? Yo creo que sería Y tener diferentes opciones, ¿no? También. sí, y visiones, ¿no? Ujú. Al final es lo que yo comento en mi clase de planeación cuando estamos. El ingeniero civil, por ejemplo, cómo planea algo, dices, ok, uso sistemas de información geográfico, sobrepongo capas, veo tipo de suelo, uso de suelo, cantidad de gente, cantidad de población, entonces empiezo a tomar decisiones, dónde está la infraestructura, etcétera. Pero si ustedes, cuando están haciendo eso,
no tiene la sensibilidad de sentar a un biólogo, de sentar a un Ujú. arquitecto, decir, a ver, oye, ¿cómo lo estás viendo tú? Ujú. Perdemos un montón de potencia en lo que podemos Un hacer. equipo Es interdisciplinario, ¿no? correcto, porque Sí. lo podemos ver y puede haber Diferentes otras aristas. puntos de vista y complementar tu proyecto. Cierto es, y permítanme ahí un poco la vanidad, que sería el tema de, yo tendría que tener sí o sí un ingeniero civil ahí, Ujú. ¿no? Porque a veces sucede al revés, está el arquitecto, el biólogo planeando y no toman en cuenta, ¿dónde está el pluvial? Ah, no, es que eso le toca al organismo operador. Ujú. Ujú. ¿Cómo lo Ok. tomaste en cuenta de Sí. que el agua se fuera? Ujú. Simple y sencillamente, ¿no les ha pasado que pasan a Mexicali y ven un área verde y el área verde está por encima del nivel de la calle? Y dices, Sí. ¿Cómo? ¿por qué no lo hicimos abajo para que el agua aquí se vaya para acá, por Sí, ejemplo? sí, sí. Ujú. Ujú. ¿No? O sea, digo, Sí, son cosas muchos que dices, detalles. Ujú. Sí. bueno. Bueno, vamos pasando un poquito de la planeación que hemos venido Sí. hablando y también un poco ya de los riesgos, ¿no? Ya platicamos un poquito de los riesgos. Y ahorita que mencionabas el tema de la infraestructura verde, Carlos, para allá vamos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir cómo es que tú visualizas, verdad, que la infraestructura verde puede ayudar específicamente a Mexicali con el clima que tenemos, ya pasando un poquito de la lluvia, sino ahora enfocarnos al clima extremo que tenemos en los veranos, ¿no? O sea, esos 50 grados que nos hacen que apenas si podamos respirar y que andamos ahí buscando las sombritas. ¿Cómo crees tú que la infraestructura verde puede ayudarnos para poder pues habitar de una mejor manera y pues también pues no sé, hacer más llevadero nuestro día a día, ¿no? Sí, que la experiencia de la ciudad sea más vivible, ¿no? Al final Exacto, del día, Sí. exacto. sí, y disfrutable. Por ejemplo, está muy interesante porque hay algunos estudios de la Cámara Nacional de Vivienda que dicen que, por ejemplo, una vivienda que tiene un área jardinada, su valor debe estar ahí alrededor del 5% más que una que tenga las mismas características, mismo terreno, etcétera, pero que no tenga esta área jardinada, Ok. ¿no? Ahora, lo que nosotros desde la ingeniería civil les decimos es, hagan su área jardinada inteligente para que les ayude a mitigar eventos de lluvia. Por ejemplo, está dentro de la infraestructura verde hay un montón de técnicas distintas, ¿no? Como los sistemas de captación de agua de lluvia, techos verdes, dentro de tu mismo predio pueden ser estos jardines de inundación o perdón por los términos, pero como se usan mucho en inglés, pues estamos acostumbrados a eso, bioswales, infiltration trench, etcétera. Entonces hay muchas técnicas. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, con el estudio justo del doctor Sykes, estábamos viendo islas de calor, nosotros encontramos que las islas de calor preferentemente se concentran en los espacios de las zonas industriales. Mexicali es una zona industrial, ¿no? Entonces tiene muchos parques industriales. Casualmente, en los parques industriales, las islas de calor son mucho más intensas que en el resto de la ciudad. Sí. Bueno, entonces, desde la planeación podría ser que los reglamentos municipales cambien a que a esas infraestructuras se les solicite que tengan infraestructura verde. Es decir, Sí. que aumenten su superficie vegetal, su cobertura vegetal, pero que también les sirva para eventos de inundación. Es decir, casualmente nosotros, por ejemplo, hicimos el Topographical Wetness Index, que es el indicador de humedad topográfica. Lo que mide esto nada más básicamente es dónde son las zonas donde hay mayor profundidad. Y en muchas de estas zonas también se presenta la isla de calor. Entonces, algunas zonas de la ciudad presentan esta doble característica. Son las zonas más bajas, pero donde hay una isla de calor intensa. Luego, entonces, si hacemos esa parte, una parte jardinada, cuando llueva, va a mitigar el agua, y cuando no esté lloviendo, esa área jardinada va a mitigar la isla de calor. A eso, la infraestructura verde entra dentro de este gran paraguas que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Es como la naturaleza trabaja con nosotros para un fin que nosotros tengamos. Entonces ya la infraestructura verde es la parte pensada y diseñada de eso. Entonces yo creo que aumentar la cobertura vegetal, sí, pero inteligentemente. O sea, que estén haciendo conexiones, que esté reteniendo agua. Quiero que se entienda el concepto, sobre todo en Mexicali, que es una ciudad que tiene un tipo de suelo arcilloso, que no permite la infiltración y que tiene un nivel freático bien somero. O sea, hay partes en Mexicali que a los 2 metros hay agua. Entonces tampoco vas a infiltrar mucho, pero por eso es importante entender los conceptos hidrológicos. Lo que queremos es aumentar el tiempo de concentración.
es decir, que el agua se retenga, se Ok. infiltre lo que se puede infiltrar, pero retrasamos el tiempo en el que llega a la infraestructura que ya tenemos. Eso ayuda a la infraestructura que esté drenando en condiciones eficientes y se tarde en llegar el agua. Y aparte, toda esta infraestructura verde va reteniendo sedimentos Mm. para que no obstruya lo que es el radio hidráulico de las tuberías que ya existen. O sea, lo que queremos es aumentar eso y creo que nos puede ayudar muchísimo para solventar o mitigar temas de isla de calor y aumentar la resiliencia de la ciudad en eventos de lluvia. Ok. Muy bien, de acuerdo con eso de regular más el tema de la cobertura vegetal y cierto tipo de actividades económicas como la industria, ¿no? Sí. Que pues me imagino que estas son áreas por el tipo de actividad que realizan, ¿no? Que es lo que se genera mayormente este desgaste, no sé cómo le podamos llamar, ¿no? Y que genere pues mayor cobertura, ¿no? Y sumado al tipo de suelos de la ciudad, ¿no? Que como dices tú, llueve y se hace una laguna, ¿no? Y que de alguna manera la cobertura vegetal nos ayuda a que no se haga una inundación, ¿no? Ujú. ¿Qué estrategias por ejemplo, como qué estrategias plantearías? O sea, la industria, ¿qué tipo de coberturas, qué tipo de infraestructura verde podría implementar? Mira, por ejemplo, y casualmente en Mexicali se está impulsando el tema de que los estacionamientos sean arborizados. Cuando tengas más de 9 cajones de estacionamiento, te Ok. piden que pongas un cierto número de árboles. Bueno, ya está. Por ejemplo, las áreas de estacionamiento de las áreas industriales son sujetas a un mantenimiento anual o cada 3 o 4 años recuperan las carpetas, etcétera. Entonces, hay posibilidades de hacer sistemas por ejemplo, los sistemas como el StormTech, donde el estacionamiento funciona como un almacenaje de agua. Es decir, es un pavimento permeable Sí, o hay ciertas infraestructura hidráulica que capta de esa agua de captación. lluvia. Bueno, y esa agua de lluvia se puede usar para regar, por ejemplo, las áreas verdes que tengan. Si ya nos estás obligando desde el municipio a que pongas áreas verdes, lo único que nosotros diríamos, interconectémosla para que funcione como infraestructura verde, es decir, que también sirvan para detener el agua y aparte se mantengan estas áreas verdes. Eso ayudaría muchísimo, porque los estacionamientos, por ejemplo, mi estudiante de doctorado, el maestro eh, Walter Ávila, está trabajando ahorita, está haciendo estamos analizando el campus de la UABC para ver cómo funcionan por materiales las temperaturas que se alcanzan, y por ejemplo, dentro del mismo campus. Entonces, detectando justamente las microislas de calor que se dan en el campus. Entonces, ahí, por ejemplo, la diferencia de materiales entre el concreto, el pavimento, donde tenemos los estacionamientos, encontramos en la superficie del pavimento temperaturas que llegan a casi los 80 grados centígrados en Ok. verano, ¿no? Entonces, esto se convierte en una isla de calor, está Sí, 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 radiando calor claro. cuando Sí. cambia, cambia la fase del día, y el concreto y las mismas áreas verdes generan diferentes microclimas Microclimas, dentro del exacto. campus, ¿no? Entonces, el identificar este tipo de cosas nos permiten saber en dónde podemos hacer lo que nosotros llamamos mucho. De hecho, tenemos una publicación para los que les interese, eh, que es el Flood Vulnerability Index, que estábamos agarrando lo que tomamos la ciudad y vimos cuáles eran las áreas más propensas o más vulnerables para un evento de inundación. Y lo desagregamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social o desde el punto de vista físico-ambiental, ¿no? Entonces, para que dependiendo del grupo de interés, si yo quiero aumentar la resiliencia social, pues hago esto. Claro. Si quiero aumentar la resiliencia económica, esto. Si quiero aumentar la resiliencia física de la inundación, esto. Entonces, pues para darle oportunidad a Diferentes todos perspectivas, claro. de diferentes perspectivas. Entonces, justamente lo que queremos generar con esto son lo que nosotros denominamos mapas de acciones prioritarias. Es decir, ya identificamos cuál es el peor escenario. Aquí, bueno, tu primera intervención, porque en Hispanoamérica tenemos recursos limitados, Sí, claro. no tenemos así como para atender todo al mismo tiempo. Bueno, ¿cuál es la prioridad aquí? Entonces, te permitiría modularmente, ahora tengo un poco de recurso, lo invierto aquí, ahora tengo tal. Entonces vamos mejorando en el tiempo. Digo, Roma no se hizo en un día, ¿no? Ujú. Oigan, y había un proyecto de precisamente ahorita que mencionas el proyecto que estás realizando con el maestro Walter. Ujú. Había un proyecto en Mexicali, ¿no? Que a varios
carros les habían puesto, les habían instalado algún medidor de temperatura o algo así para identificar esas islas de calor y todo eso, ¿no? Hay muchos estudios en el mundo, de hecho Sí. me ha tocado, soy revisor de algunas publicaciones y hay muchos estudios, por ejemplo, en China trabajan mucho con los personales, o sea, habilitan el Mm, celular para que relacionan tu frecuencia ujú. cardíaca, por ejemplo, con cómo va cambiando la Ah, temperatura ya, para identificar qué dónde te afecta interesante. más la isla de calor, o sea, Sí, Ok, pero ya esos son temas ya médicos, sí. pero para que vean, o sea, lo podemos Ujú. enriquecer dependiendo de los sí, recursos que Sí, tengamos sí, exacto. sí. y de las posibilidades que tengamos. Pero eso es, o sea, no dejar de lado que hasta en esto de infraestructura verde podemos hablarle a los investigadores de la parte de medicina, de la misma Salud. universidad de Ujú, salud, de salud. para que vean, oye, y por ejemplo en el tema industrial también, ¿no? O sea, en temas de seguridad Ujú. de la Secretaría del Trabajo, etcétera, ¿dónde se complica más lo que platicábamos de que la ciudad sea más vivible o más, Sí, Exacto. sí, sí. o Sí, menos vivible, Habitable. sí, pues ¿no? ahora, Sí. el objetivo de medir lo de las islas de calor, los microclimas que se generan en una área reducida, Ujú, en un área, pues es también saber cómo nos afecta a la sociedad, a los que vivimos en esa ujú. zona, ¿no? Supongo que es el objetivo final de estos estudios, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, obviamente zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo estoy viendo cómo afectan los materiales en tal Sí, y cómo me pueden ayudar o me perjudican en temas de gestión de riesgo de inundación. claro. Pero ya entendiendo eso, yo sé que hay otros expertos que ven otras cosas y, Ujú, oye, fíjate que encontré esto, mm. qué tanto te afecta a ti? Y ya es la parte de enriquecer y Sí, intercambiar ese Sí, conocimiento. Yo creo que esa es la función nuestra, o sea, poner la base del conocimiento para que otros de ahí lo vayan mejorando y lo vayan ampliando a otras lo va áreas. enriqueciendo, Sí, exacto. sí. claro. Sí, claro, al final, pues debemos de todos tomar la información de todos, Sí, por eso es investigación abierta, ¿no? Sí, interdisciplinaria, claro. sí. Interdisciplinaria, para que todos podamos utilizar esas investigaciones, esos estudios que se han hecho. Y A la- volvemos un poquito a lo mismo de hace ratito, ¿no? Que información hay, teoría hay, planes hay, pero mucho falta que prospere, ¿no? Mucho falta que prospere y Llevarse a aparte, la práctica. Que la se dé a verdad, conocer también. que se dé a Exacto. conocer y también la verdad es que nosotros batallamos muchísimo con los A lo mejor recursos. que también se desconocen los beneficios, ¿no? Yo siempre les comento a mis O sea, por estudiantes, ejemplo, una industria, si ahorita nos comentas, por cada 9 autos que hay en el estacionamiento debe haber tantos árboles, o sea, ¿saben ellos los beneficios que pueden tener para que realmente le den seguimiento a eso? fíjate que en el caso de la iniciativa privada nos hemos encontrado con que muchos están dispuestos o al menos lo tienen visto, ¿no? Lo tienen planeado. No veo una falta de disposición, Ujú, veo la falta de conocimiento de desagregar los beneficios ujú. sociales, económicos, porque existe, o sea, si yo estoy armando, si ya me vas a obligar a hacer un gasto, Sí. Ujú. porque yo ya tengo mi pavimento, mi concreto, y tengo que meter árboles, tengo que cortar eso, y eso, pues nosotros Sí, sabemos claro. de obra Lo civil, y eso va a que, lo que costar. implica, sí. Claro. Entonces, si Ujú. ya va a costar, ¿por qué no me dices cuánto me voy a ahorrar en agua, por ejemplo, que a lo mejor es mínimo, pero me voy a ahorrar en agua para tener mis árboles si los hago como tipo de infraestructura verde? ¿Cuánto va a aumentar o cuánto va a disminuir la isla de calor? Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista municipal, posiblemente podría haber incentivos fiscales Ujú. o incentivos de esto que existía antes, de estos programas de industria limpia o empresas Ujú. socialmente responsables, Exacto. etcétera, y que abrieran una parte de medio ambiente muy puntual en ese sentido. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Hay medidas estructurales y no estructurales. Hay cosas que no nos van a costar Ujú. y se pueden hacer. Pero otra vez volvemos eh, a la limitación técnica de muchas de nuestras autoridades. Pues. Eso es así. Sí, sí, Sad but true, sí. ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y bueno, Carlos, pasamos a otra pregunta. ¿Qué ejemplos de proyectos o buenas prácticas nos puedes platicar o conoces tú que ya hayan dado impacto positivo en infraestructura? En este tipo de contextos que estamos hablando, ¿no? O sea, como tipo Mexicali, o no importa que no sea Mexicali, algún otro lugar, pero buenas prácticas, pues que Hay ya se hayan muchas llevado. buenas prácticas. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo muy claro con nuestros vecinos acá en el norte, lo que es la ciudad de Tucson, por ejemplo.
todo lo que es el Pima County, todo esto. Ujú. En California, por supuesto, que tenemos climas distintos, ¿no? Obviamente que mucha gente va a decir, no, pues es que allá, pues sí, nunca va a subir a 50 grados, pero por ejemplo en Tucson, Sí, en Tucson. Phoenix, Ujú. son ciudades con Pues temperaturas allá muy cerquita de altas. Ciudad Juárez. Ujú. Sí, es verdad que tienen otros patrones hidrológicos donde hay más lluvia, etcétera, pero por ejemplo, la ciudad de Tucson ha estado implementando mucho de este tipo de infraestructura. Han habilitado sus arroyos y los tienen como jardines, parques públicos muy bonitos, y el agua la desvían para allá. Entonces recuperan espacios naturales, lo hacen parte de la ciudad y le meten ya el tema de landscaping. Entonces cobra otra vitalidad la ciudad y tienen en cada esquina, tú vas a ver ahí algunas mini pequeñas obras, porque la gran ventaja de la infraestructura verde es que son estas LEED que les decimos, el Low Impact Development, o sea, son de bajo impacto, realmente Sí. no es la gran mega infraestructura, no, a veces es un pequeño camellón con un poco de grava arena, algunas plantas nativas, la gente a lo mejor no los alcanza ni a percibir, pero Distinguirlos. cuando llueve, el Sí. agua en lugar de irse para una boca de tormenta Sí. tradicional, se va a estas zonas, hace un recorrido, y lo hace muy, muy interesante. O sea, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de Tucson, que es un clima muy similar, donde lo han implementado y ha funcionado muy bien. Y aparte hay asociaciones, muchas asociaciones de mismos vecinos, que sus casas las están transformando con sistemas de captación de agua de lluvia, etcétera. Entonces la casa no se convierte en un problema para la ciudad, sino se convierte en parte de la En solución, parte de la ¿no? solución. Digo, entiendo que hay otra infraestructura, hay otro tipo de recursos, también Sí. eso es verdad, pero que eso es a lo que a nosotros nos duele. Creo que últimamente también, supongo que sucederá en muchas partes de Hispanoamérica, la investigación académica se ve como un gasto y no como una inversión. Entonces, si vamos a ahorrar, pues ahorramos ahí y pues nos quedamos sin seguir haciendo más investigación que les permita a los gobiernos tomar mejores decisiones. Yo creo que esa desconexión entre la academia y los órganos de gobierno es lo que imposibilita que esto llegue más rápido. No estoy Sí. diciendo que no llegue, porque seguramente irá llegando, pero que llegue con más velocidad porque lo necesitamos con más velocidad. Sí, sí, claro. Ahí está el ejemplo de Veracruz. Sí, ¿no? Sí. Ahorita hablabas en Tucson, ¿no? Que la misma gente, pues sí, la ciudadanía está implementando sus viviendas, ¿no? Este tipo de infraestructuras. Y de hecho la siguiente pregunta va relacionada con eso. ¿Qué papel juega la ciudadanía en la implementación y mantenimiento de la infraestructura verde y en la gestión del territorio urbano? Esa es una de las limitaciones más importantes de la infraestructura verde. Si nosotros pusiéramos pros y contras, te diría, los pros son que según la literatura, obviamente hay que bajarlo al área de estudio, pero estamos hablando de que es entre un 10 y un 30% más económico para el Estado implementar infraestructura verde que la infraestructura gris tradicional, ¿no? Desde el punto pros, es más económico. Tiene ventajas ambientales, como ya las hemos visto, entonces los pros son los que ya tengo. Los contras es que para implementarlo requiere sí o sí que la gente los haga suyos. Exacto. Ok. Y entonces, juega la parte cultural, Ok. ¿no? Ok, Entonces, ok. por ejemplo, cuando nosotros hablamos desde la óptica de los sistemas de abastecimiento de agua potable o alcantarillado sanitario, etcétera, hablamos de que tendremos que tener, sobre todo en temas de agua potable, las 5 Cs de los servicios de abastecimiento de agua, ¿no? Que es calidad, es decir, que el agua venga de calidad, cantidad, o sea, que sea suficiente la cantidad, cobertura, costo, o sea, que sea un costo accesible, y el quinto, cultura del agua. Sí. Entonces, los otros 4, por ejemplo, aquí en Mexicali no tenemos problema, ya los cumplimos. Y el quinto, hay esfuerzos del organismo operador, pero otra vez, el organismo operador es limitado en su área de influencia. Tendría que ser una política pública de los 3 niveles de gobierno. Yo les comento en la clase de planeación a mis estudiantes, la gente, el ciudadano de a pie, de cualquier colonia de la ciudad de Mexicali y de cualquier ciudad de Hispanoamérica donde nos vean, quiere resultados. No quiere saber si le toca al gobierno municipal, al estatal o al federal, quiere resultados. Y esa es la obligación, dar resultados. Entonces, esa desconexión, pero ¿cómo vas a hacer que la gente participe si tú estás desconectado con
El municipio no le habla al organismo operador, el organismo operador no le habla al Estado, el Estado no le habla a la federación. Entonces, Sí. Son esfuerzos aislados, ¿no? completamente. Sí, sí, Entonces, beneficios propios. Sí. Exacto. Bueno, sí. Sí. ¿cómo? Y ahora, yo les comento a mis estudiantes, somos ingenieros, no somos políticos. Lo nuestro no es estar señalando que está mal, es saber qué y qué proponemos para que esté bien. Entonces, yo lo que propondría sería planes pilotos. Es decir, agarramos una colonia, la que ustedes quieran en Mexicali, la agarramos y implementamos infraestructura verde y vamos educando poco a poco a la gente. Y vamos viendo los beneficios, la misma gente lo va adoptando, puede ser que tengamos cosas buenas, cosas malas, lecciones aprendidas, y hasta que no veamos eso nos vamos a la siguiente. Tampoco, no es cosa de que lleguemos y vamos a hacer llenar. Pues no, porque va a ser, si hacemos eso, yo les aseguro que va a ser un gran fracaso. Sí, no. Sí, es que hay que concientizar, pues. Claro, la gente lo Pero tiene que hacer creo que suyo. mucho tiene que ver si se dan a conocer los beneficios, pues. Exacto, tiene que pasar mucho por eso, claro. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a finalizar con una pregunta. ¿Cómo visualiza el futuro de nuestras ciudades si logramos integrar la planeación urbana, la gestión de riesgo y la sostenibilidad ambiental en una sola estrategia? No, hombre, pues sería, es mi Navidad, ¿no? Es mi varita mágica, ¿no? Claro. Vislumbro un futuro promisorio. Si logramos hacer eso, vislumbro una ciudad de primer mundo. Para mí sería, me dices, ¿cómo ves a Mexicali de primer mundo? Para mí no sería, oye, es que tenemos un estadio como el de Monterrey o edificios como Ciudad de México, Guadalajara. No, para mí sería esto. Si nosotros tenemos esto, para mí ya sería una ciudad de primer mundo con sus propias características, haciendo propio el clima que tenemos, que juegue a nuestro favor, no en contra. Sí. ¿No? Usando energía solar, pues ya tenemos una alta concentración. Bueno, pues que Mexicali tenga instalaciones termosolares, pues para aprovechar el calor y con eso nos ahorramos gas, etcétera. Hay una gran oportunidad. Creo que esto es la clave para el desarrollo de Mexicali. Si queremos una ciudad de primer mundo que sea líder, esto tendría que suceder. Es que al final de cuentas, aquí vivimos por decisión, ¿no? Bueno, la mayoría de nosotros por decisión. O sea, pasamos quejándonos del clima, del tráfico, de las calles, de los baches, de lo que sea, pero a final de cuentas, aquí decidimos vivir, pues aquí nos establecemos y yo creo que lo que falta es eso, pues lo que hemos estado comentando en toda esta sesión, de la conexión que hace falta, ¿no? De la conexión, del hacer saber los beneficios, vuelvo a repetir, de que tiene la infraestructura verde, que no es nada más como ver algo, un espacio más moderno, ¿no? O sea, que se vea bonito, o sea, no tanto va por ahí, sino que más bien esos beneficios que pueda traer, ¿no? Y hace rato me quedé con algo que me gustó que mencionaste, Carlos, de hacer uso de la naturaleza, ¿no? O sea, hacer uso de la naturaleza, de esos, pues dones o bienes, no sé, que tenemos y que de repente los desaprovechamos, ¿no? Y pues sin duda pues ha sido un espacio, una plática muy interesante. Siempre tenemos nuevos temas, nuevas cosas que aprender. Estábamos seguros de que hoy no iba a ser la excepción. Y pues muy agradecidos por... No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Espacio. Yo, por ejemplo, les comentaría y a los que nos están viendo y escuchando, que también esto pasa por una parte filosófica. Es decir, ¿cuál es el ethos de la ciudad? Tiene que pasar, no estamos desconectados de eso. O sea, ¿qué es lo que nos motiva? Porque lo comentábamos que el tema es que la gente lo haga suyo. La gente en Mexicali, yo afortunadamente no soy político, ¿no? Porque me costaría votos, pero es una ciudad sucia. Sí. ¿No? Yo les digo a mis estudiantes, ¿cuánto tardamos en cambiar la mentalidad de la gente para que no tire basuras en la calle? No, pues 20 años, profe, no, 15, 2 horas. 2 horas, que es lo que nos tardamos en cruzar la línea, porque en Caléxico se ponen el cinturón de seguridad, la basura va en su lugar, etcétera. Sí. ¿Qué pasó? Totalmente. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué allá sí y aquí no? ¿Me explico? Entonces tenemos que, justo lo que tú decías, me parece fundamental eso. Aquí decidimos vivir, ¿por qué no decidimos que sea una ciudad líder? ¿Por qué no recuperamos ese orgullo de ser cachanillas, ¿no? Somos altamente resilientes al clima. No sé, yo por ejemplo, yo se los digo a mis estudiantes, ustedes ingenieros civiles que trabajan en obra en Mexicali pueden trabajar en cualquier parte del mundo,
porque 50, 55 grados centígrados supervisando una obra, Sí. ya no te los soporta cualquiera. Sí, Bueno, hagamos esa resiliencia que es tan nuestra, pongámosla ya con la técnica, con lo que estudiamos, con lo que sabemos, al servicio de todos los demás, pero todos tenemos que ser parte, tenemos que aumentar claro. nuestro nivel Sí. cultural, o sea, digo, échenle, ya dejen de ver televisión y cositas, y pónganse a leer y pónganse a trabajar y pónganse serios, pues podemos Sí. vivir en un mejor lugar, pero nos va a llevar trabajo a todos y no, nadie nos va a regalar nada, no es cosa de, ay, te doy un apoyo y ya está, no, esto se tiene que conseguir trabajando. Sí. La verdad. La Entonces, ciudadanía somos una parte Muy fundamental. cierto eso que Importante. mencionabas, Aida y Carlos, lo de decidimos vivir aquí, ¿no? sí, Y súmale el hecho de que mucha gente todos los días llega a la ciudad, Ajá. que Sí. tiene una mentalidad de simplemente vivir, ¿no? Entonces hay que agregar ese valor, decías la cultura del agua, la cultura de la sustentabilidad, o sea, cómo hacer que ellos se integren a la ciudad, vivan la ciudad y sepan de las necesidades de la ciudad para que puedan hacer que la ciudad funcione correctamente. Yo creo que esa es otra parte que tenemos y que como sociedad, pero sobre todo como pues, los tomadores de decisiones tendrán que ver cómo hacer que la gente se concientice de tomar acciones Pues que a veces vienen de sustentables, paso ¿no? y se quedan Sí, aquí, ¿no? claro, Sí. ¿sabes? Por ejemplo, y esa parte es que creo que tenemos que tener como ciudad y como gobierno y como sociedad en general, claramente cuáles son los valores y cuáles son las virtudes que exacto. como mexicalenses queremos lograr. Ujú. Y el que venga se tiene Exacto. que alinear a eso. Ujú. Y si no, pues para allá o para Así, allá. oye, O sea, así como hay una planeación para el desarrollo de Mexicali, debería haber los valores sostenibles de la sociedad mexicana, de la Sí. ciudad de Mexicali, sí, ¿no? sí, y las virtudes que queremos Sí. conseguir, o sea, porque ¿Cómo las hacerlo virtudes esto cumplir? es paso Sí, por paso, es una escalera y nos va a costar trabajo, no es gratis, ¿no? O sea, sí. entonces hay que trabajar, pero hay que trabajar con método, o sea, conciencia y conciencia, ¿no? Sí, Sí, conciencia. conciencia, Sí, sí, claro. conciencia. Pues muchas gracias, doctor Carlos, No, gracias a ustedes. por estar con nosotros. Sin duda nos Muy has dado una agradecidos. cátedra del tema, No, ¿no? hombre, que Y creo que va a ser para el público es una temática muy interesante y que muchas veces nos van a visualizar demasiadas personas. pues ojalá y sobre todo, si donde nos estén escuchando pueden ser parte de la lucha a favor de nuestras propias ciudades, pues súmense y de alguna manera hagan la diferencia en el espacio que les queda. Seamos ciudadanos responsables. Sí, Pues muchas gracias. gracias. Bueno, sin duda, hoy ha sido una conversación realmente interesante. Leo, Carlos, nos deja claro que la planeación urbana, la gestión de riesgos y la infraestructura verde no solo son conceptos técnicos, sino herramientas que pueden mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, especialmente en contextos tan desafiantes como el de Mexicali. Así es. Y también que lograrlo requiere visión a largo plazo, colaboración entre gobierno, academia y ciudadanía y sobre todo una manera distinta de pensar la ciudad, más sustentable, más humana y más preparada para el futuro. Agradecemos especialmente al doctor Carlos Briones por acompañarnos y por compartirnos su experiencia. Ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias. Y gracias también a quienes nos escuchan. Si les gustó este episodio, compártanlo y sigan pendientes de las próximas conversaciones donde seguiremos explorando cómo la ingeniería, la ciencia y la innovación pueden transformar nuestro entorno. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.